Bendiciones, mis hermanos. Gracias al Señor por la oportunidad que nos da de compartir su palabra una vez más. Y continuando esta semana con el tema o con lo que sigue de el tema que comenzamos la semana pasada, porque si bien son dos temas, están totalmente relacionados y están en el mismo capítulo de Gálatas, en el capítulo 5. La semana pasada recuerden que hablamos acerca de las obras de la carne y esta vez vamos a hablar de el fruto del Espíritu. ¿Okay? Esa relación que hay entre nuestra vida y de santificación y el producto que tiene que emanar de ella, que no es otro que el fruto del Espíritu. Y dice Gálatas 5:22 al 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y voy a leer ahora un concepto de fruto que encontré por acá en un diccionario bíblico. Y ustedes lo tienen también ahí en la guía. Y dice fruto. Se usa del fruto de los árboles, de los campos, de la tierra, aquello que es producido por la energía inherente de un organismo vivo. Metafóricamente, de actos, siendo el fruto la expresión visible del poder que obra internamente, siendo el carácter del fruto evidencia del carácter del poder que lo produce. Este concepto es muy interesante y muy completo, porque fíjense, partiendo de este concepto, podemos tener una idea o hacernos una idea muy precisa de lo que es el fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque vemos que, según este concepto, el fruto va a enseñar lo que hay, de dónde proviene. O sea, que el fruto es la manifestación de cómo es el ente o el ser que lo produce. No puede un árbol de mango dar manzanas, ¿verdad? Un árbol de mango produce mango y uno de manzana produce manzana. O sea que es inherente a esa calidad. ¿Ok? Entonces, fíjense que solo quien está bajo la dirección del Señor en una comunión diaria puede tener fruto. ¿Por qué? Bueno, fíjense, teniendo como base lo que vimos anteriormente, hay varios aspectos que debemos tomar en cuenta a la hora de este estudio. Y el primero es este, que para nosotros dar fruto, o sea, un fruto es el producto de un árbol o de un ente o de cualquier, según el concepto de cualquier otro organismo que pueda producir algo. Pero en este caso vamos a limitarnos a la idea del fruto como proveniente de un árbol y del fruto proveniente de nosotros como cristianos. Entonces, en primer lugar, para poder nosotros dar fruto, debemos estar conectados a un tronco, a un árbol. O sea, debemos estar conectados como ramas a esa vid que es el Señor. ¿Y dónde encontramos esto? Esta enseñanza, recordemos, Juan 15:5, que dice, yo soy la vid y vosotros, o vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Nosotros como ramas de esa vid debemos estar y permanecer unidos al Señor, unidos a Jesús como tronco para poder entonces dar ese fruto que le espera. Segundo, el fruto, como decíamos anteriormente, está ligado pero íntimamente a la naturaleza del árbol. El fruto es una manifestación de lo que es el árbol. Mateo 7:16 nos dice, por sus frutos los conoceréis.
¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Incluso el ejemplo que pone Jesús es más contrastado, porque ni siquiera él está hablando de dos árboles que dan frutos, sino que lo compara con un espino. Un espino y un abrojo, esas dos expresiones siempre aparecen en la Biblia determinando el pecado, determinando lo yermo, lo que no produce nada, lo que está bajo maldición. Recordemos que estos elementos o estos tipos de árboles no fueron creados por el Señor. Y usted dirá, ¿cómo es eso? Sí, recordemos en Génesis. Génesis, él nos dice que después del pecado el Señor le dice, la tierra te producirá esto, espinos y cardos, espinos y abrojos. Y ese es figura, eso es, sí, figura de lo malo, de la maldición del pecado. Por eso entonces Jesús aquí lo utiliza en contraposición, ¿verdad? Sobre las uvas y los higos, dos de los principales frutos de los que dependía la vida en esa época. Y lo contrasta con los espinos y los abrojos que no producen nada de fruto. O sea, lo que nos indica que solamente una persona unida al Señor, una persona regenerada, una persona que tiene a Cristo en su corazón, puede producir fruto. Eso está negado para aquellos que no tienen al Señor. Ninguna de esas personas que no tienen al Señor puede producir un fruto de bien. Son abrojos y espinos que no producen nada. En tercer lugar, en contraposición con las obras de la carne, ¿verdad? Vemos que el fruto es un producto de un proceso. En cambio, en cuanto a las obras de la carne, son obras, son acciones deliberadas de una persona, son acciones que lo llevan en el desenfreno. En cambio, el fruto del Espíritu es algo que emana de la naturaleza de quien lo produce y es producto de un proceso que no es al azar, que no es un proceso que no tenga un sentido, no, es producto de un proceso que va encaminado a cambiar la vida de la persona para que esta persona produzca entonces esos frutos. Dice la palabra en Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. En cuarto lugar, un fruto, como decíamos, ¿verdad?, no es producto de ese azar, sino que vemos que hay una maduración en un árbol. Para que un árbol pueda dar fruto, él no da fruto cuando comienza a crecer o cuando está iniciándose. No, él llega a una madurez. Ahora, él llega allí después que ha sido alimentado, él crece, ¿ok? Y entonces todo el árbol está involucrado en la producción de ese fruto. Las raíces entra el agua, sube por el tronco y llega a las ramas. Las hojas absorben la energía solar y la transforman en materia, en nutrientes que van a la planta y que en definitiva son los responsables de que en el momento preciso de maduración salga esa yema donde se produce la flor y haya entonces una polinización y salga entonces y se produzca ese fruto. ¿Ok? Nosotros como cristianos tenemos que tener una disciplina en nuestra vida para que podamos dar fruto, para que haya una madurez, para que haya un crecimiento, ¿verdad? Y entonces podamos producir fruto. Y ese crecimiento lo da ese proceso de santificación al cual nosotros debemos sujetarnos a través de la palabra, a través de la oración, a través del testimonio. Son los tres elementos que nosotros conjugamos para que entonces crezca en nosotros ese fruto, para que nosotros crezcamos, maduremos y podamos dar entonces un fruto. Hebreos 12:11 nos dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza.
pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y allí la diferencia principal que veíamos en la parte anterior con las obras de la carne, que las obras de la carne no son acciones con un fin positivo, sino que se originan en los impulsos de la carne, en sus impulsos de su naturaleza. En cambio, el fruto del Espíritu es un proceso de santificación, un proceso donde hay que tener una disciplina, donde hay una disciplina que nos lleva entonces a esa madurez para poder producir el fruto. Y en quinto lugar, vemos que la palabra del Señor tiene una importancia vital en la producción del fruto en el cristiano. ¿Ok? Y Colosenses 1, 9, 10 nos dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Por qué hacemos tanto énfasis en esto de la palabra? Hermanos, porque como dice la expresión, la Biblia, es la palabra de Dios. No hay otra fuente. Si es Dios hablando, ¿qué nos puede interesar o qué nos puede hacer bien otra cosa que no sea la Biblia? Esta es la palabra de Dios. De aquí deriva todo lo que debemos nosotros conocer. De aquí debemos extraer todo. Y como un buen consejo, siempre que oiga usted una enseñanza, vea bien, piense bien, analice bien. Si quien está enseñando está extrayendo el mensaje de la palabra, está hablando el mensaje de la palabra o está dando un mensaje usando la palabra. Es una gran diferencia y eso tenemos que tenernos presente en nuestra vida. ¿Para qué? Para poder extraer las cosas correctas. El mensaje correcto de la palabra de Dios habla la palabra, habla lo que dice la palabra, no habla ideas sustentadas o decoradas con la palabra. En una predicación usted puede oír muchos textos bíblicos y en ningún momento puede ser una predicación bíblica, porque simplemente son ideas apoyadas con extractos de la palabra para apoyar ideas del hombre, más no un mensaje que emane de la palabra. Y en eso tenemos que tener cuidado y atención. Que sea la palabra quien nos hable. Incluso cuando la leemos y tenemos nuestros momentos de devocional, nuestros momentos de comunión con el Señor, que sea la palabra que nos hable. No hagamos a la palabra decir lo que no dice, para nuestra conveniencia o para evitar la disciplina del Señor. Evitar muchas veces cosas que nos dan duro, porque recordemos que esa palabra de la que estamos leyendo es una espada que penetra hasta lo profundo y descubre los pensamientos del hombre. Entonces, por esa razón, debemos sujetarnos y esperar y desear y lograr que ella nos hable. Bien, entonces, igual que en el árbol, cuando está savia, abunda, no hay otra salida, o mejor dicho, no hay otra acción posible, sino de la que brote entonces un fruto. Igualmente en nosotros, ese crecimiento, esa maduración que proporciona ese proceso de santificación, nos va a llevar entonces necesariamente a dar frutos, porque es inevitable. Alguien que esté sujeto bajo el mandato del Señor, bajo la disciplina del Señor, siempre va a llevar un fruto. Todo aquel que lea la palabra diario, ore, de testimonio, el Señor lo va a ir edificando. Recordemos que el Señor es el que santifica a través de su palabra y la comunión con Él. Entonces, en ese crecimiento, ¿ok?, no va a haber otra manifestación de ese crecimiento, sino el fruto ahora del Espíritu. Y veamos qué es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es la manifestación de virtudes cristianas en nuestra vida. ¿Ok? Y como primera
de ellas tenemos el amor. ¿Cómo se produce o cómo nosotros manifestamos el amor hacia el prójimo, hacia los demás o hacia quien nos ve? Y fíjese que es bien interesante que en el idioma griego con el cual fue escrito el Nuevo Testamento, tenía varias palabras para hablar acerca o para definir el amor, de acuerdo al sentido que tuviese el escritor o la persona que pronunciaba o escribía la palabra. En este caso, por ejemplo, había la palabra storge, ¿verdad? Que se podía hablar del amor familiar. Tenemos el eros, esa palabra que denota ese aspecto sensual. Tenemos el filia, ese es un amor con más afecto, con más intimidad, más cercanía, ¿okay? entre quienes se profesaban ese amor. Y tenemos la palabra ágape o agapenam. Esta palabra tiene un uso en el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento muy extendido. Siempre que se hablaba de amor, se hablaba de ágape, o se escribía con este término, ágape. ¿Por qué? Porque era el término que encerraba mejor la idea del amor cristiano. Y siempre que usted consigue en la Biblia, usted siempre consiga la palabra amor en el contexto del amor cristiano, siempre va a ser esta palabra, ágape. ¿Ok? Y en el Nuevo Testamento siempre también lo va a conseguir citando esto, como decía, ¿verdad? El amor cristiano, el amor entre los hermanos. ¿Por qué? Porque encerraba una serie, el término encierra, mejor dicho, una serie de condiciones de pureza, de características que únicamente aparecen o que únicamente se manifiestan en esa relación del amor cristiano. Ese amor que es desprendido, ese amor que no busca lo suyo, ese amor desinteresado, ese amor que se da, ¿verdad? Es un amor que incluye la acción de la voluntad, el corazón y la mente de quien ama. No es un amor que responda únicamente a la sensualidad o un amor que incluya únicamente el sentido de la amistad, sino que es un amor que se compromete, es un amor que va más allá de lo que da el hombre normalmente. El siguiente fruto que se nos nombra acá, o la siguiente virtud que compone el fruto del Espíritu, y se nombra acá en Gálatas, es el gozo. ¿Qué es el gozo? El gozo es un contentamiento, una alegría que no es esa actitud, esa acción de manifiesta con risas. No, no, no. El gozo es un deleite calmo. El gozo es producto en la mayoría de ocasiones de la disciplina, del éxito en la disciplina y de el salir airoso o aprobado en la prueba. Ese es el gozo, hermano. El gozo está íntimamente relacionado con el cumplimiento de la voluntad del Señor. Veamos que Romanos 14, 17 nos dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Solamente en el Espíritu Santo podemos experimentar un real gozo. Y fíjense que en la mayoría de las expresiones, o en muchos casos en la palabra del Señor, cuando encontramos esta palabra de gozo, manifestando lo que sentían muchos personajes bíblicos, siempre estaban relacionando no con algo que de manifiesta alegría por una situación que la provocara, no, sino que el gozo era una actitud que tenían en muchas ocasiones, ante muchas
pruebas y dificultades. Vemos que Habacuc decía que a pesar de que le faltaran todas las cosas, él se gozaba en la salvación del Señor. Él tenía gozo. Vemos que los apóstoles decían, tengan con sumo gozo cuando pasen por diferentes pruebas. ¿Cómo es eso? Pensaremos nosotros, precisamente. El gozo es esa actitud, ese contentamiento calmo, ese contentamiento que podemos manifestar porque confiamos en el Señor y porque sabemos que el Señor está con nosotros y que todas las cosas que puedan pasar en nuestras vidas están determinadas por Él y estamos en su cuidado. Por lo tanto, entonces, el gozo del Señor es algo que no tiene que ver con manifestaciones entonces de alegría o de holgorio, ¿verdad? Sino de confianza plena y de una actitud de tranquilidad y satisfacción, sabiendo que el Señor está con nosotros y sabiendo que esa salvación que Él nos ha dado nos garantiza esa vida en gloria y que toda situación que pueda estar ocurriendo en este mundo no tiene pero ni un ápice de influencia ni de importancia sobre aquello que nos espera. Por eso podemos estar gozosos, podemos estar tranquilos, confiados en el Señor. La siguiente virtud que se destaca acá es la paz. Y tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Porque la idea que muchas veces nosotros tenemos de paz es la ausencia de conflictos. No, la paz del Señor sobrepasa todo entendimiento. La paz del Señor es aquella actitud de tranquilidad, confianza, de solaz que nosotros experimentamos en cualquier situación, aún en las más difíciles, aún en la prueba más complicada. Nosotros podemos estar tranquilos y decir que tenemos la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, cuando una gente no tiene paz y anda desesperada y en sus aflicciones, ¿qué se afecta? Su mente y su corazón, sus pensamientos, sus sentimientos son heridos, sufren. En cambio, la paz del Señor guarda esos pensamientos y ese corazón en Cristo. Guardados allí, podemos tener paz. Entonces, solamente en el Señor nosotros podemos experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento y puede ser manifestada entonces esa virtud como parte del fruto del Espíritu. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de aquel que nos amó, por medio de nuestro Señor Jesucristo, perdón. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento debe manifestarse como un fruto que nos haga llevar esa paz hacia los hombres y que nos haga estar en paz con los hombres. Si logramos la paz con el Señor, ya no hay el conflicto con el Señor por el perdón de nuestros pecados. Él nos justifica y tenemos esa paz, obtenemos esa paz para con el Señor. No debe costarnos entonces estar en paz con los hombres, y eso nos lo manda la palabra. La siguiente virtud que debemos tener aquellos que manifestamos el fruto del Espíritu es la paciencia. Y fíjense que la palabra que se utiliza aquí como paciencia, que es la palabra griega macrotumiake. Hermanos, esta palabra no aparece en el uso del griego clásico. ¿Qué quiere decir? Esta palabra era una palabra casi que exclusiva de uso cristiano, de uso de textos bíblicos. En los textos clásicos griegos, que hay bastantes, no aparece esta palabra. ¿Por qué? Hermano, porque esta gente no pensaba que esto pudiese ser posible para un hombre, tener paciencia. De hecho, ellos alababan más bien lo contrario
a la paciencia, a la espera, a tener ese ánimo longánime. Ellos alababan y promovían un espíritu contrario. Y vemos que la paciencia es el poder esperar sin desesperar, confiadamente, no pasivamente, porque muchas veces se confunde con resignación algo. No. La paciencia es que podamos mantener un ánimo longánime, que tengamos longanimidad, ¿verdad? Recordemos que la longanimidad es la perseverancia y la constancia de ánimo frente a los obstáculos y a las adversidades. Así es la paciencia. La paciencia nos permite estar tranquilos, en paz, disfrutar de la paz del Señor, accionar, no quedarnos paralizados, sino accionar, trabajar, seguir, pero sin experimentar un espíritu de afán, sin estar afanados, sino que la confianza de haber depositado todas nuestras cargas sobre el Señor nos hace tener entonces una espera satisfactoria, una espera en calma, una espera en paz, que es lo que se conoce como paciencia. Poder esperar tranquilamente, confiadamente, hasta que el Señor dé su respuesta. Poder esperar para que se den los resultados que esperamos. Poder esperar hasta que podamos entonces experimentar lo que queremos, pero siempre con un espíritu de paz, de tranquilidad, sin afán. Allí está el secreto, allí está definida lo que es entonces la paciencia. Tenemos también la siguiente virtud que nos habla acá el hermano Pablo en Gálatas, y nos dice que debemos tener benignidad, o sea que la benignidad es una virtud que es manifiesta en el fruto del Espíritu. Y vemos que la benignidad es la disposición de la bondad de alguien, ¿verdad? Es la bondad puesta en práctica, es aquello de que nosotros no tenemos malicia, o no debemos tener malicia, ni mala intención, ni agendas ocultas. La benignidad es el bien que podamos hacer, no solamente práctico, sino en nuestro pensamiento, en nuestras actitudes, que sea algo que determine nuestra conducta, nuestro accionar, nuestro comportamiento con los demás, siempre haciendo el bien. Eso es benignidad. Dice la palabra en Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esa es benignidad. Entonces también tenemos bondad. ¿Y qué es la bondad? Es una cualidad de hacer bien a otro o al prójimo. Es aquello que nos mueve a hacer las cosas con amor y con bien. Con bondad podemos diferenciar incluso hasta una manifestación de amor, hasta una manifestación de obediencia. No es lo mismo cumplir una solicitud de algo simplemente por el compromiso y hacerlo de forma por lo menos tosca quizás, o hacerlo de una manera sin ningún tipo de cuidado o de cariño, sino que por el contrario, si lo hacemos con bondad, el bien, lo bueno va a ser manifiesto en esa acción. Recordemos el caso de aquel hombre, el buen samaritano. ¿Ok? Si hubiese llegado allí, por ejemplo, unos paramédicos, llegó un paramédico, imagínense unos paramédicos en esa época, llegan, lo agarran, una camilla, simplemente cumpliendo lógicamente con los parámetros establecidos y lo llevan. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo llegó? ¿Cómo hizo ese buen samaritano?
trató con cariño, con deferencia, con amor, limpió heridas, ungió con aceite y todavía pagó un costo por si acaso este hombre iba a necesitar para que fuese tratado como él lo trató. Hay la diferencia, la bondad. O sea, la bondad es la manifestación del bien que tú puedas hacer. Es una característica que determina todas tus acciones, hacer las cosas con bondad, con bien, con ese amor que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Sí, la siguiente virtud que vamos a enumerar acá es la fe. Y de la fe hablamos hace 2 semanas, creo, ¿verdad? Y voy a leer simplemente el concepto que manejamos en esa oportunidad y que todos los deben recordar. Sabemos que la fe entonces es la plena, absoluta y firme convicción de la revelación o verdad de Dios, que produce una completa rendición personal al Señor, provocando una conducta consona con la inspiración producto de esta redención al Señor, manifestándose de una u otra manera según el contexto. Recordemos que esta virtud la analizamos anteriormente, porque es muy extenso lo que podemos hablar como fe, pero la definición que nos da Hebreo es una definición también que que llena suficientemente la necesidad de definir o la necesidad de una definición, que es que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y que recordemos también que es por gracia que hemos recibido del Señor esta fe. Es un don de Dios para que nadie se gloríe. O sea, no proviene de nosotros, sino que es el Señor que nos da esa fe, esa confianza en creer y esperar en que todas las cosas que nosotros pedimos al Señor van a obtener una respuesta de Él, que puede ser satisfactoria para nuestra vida, que siempre va a ser buena y siempre va a ser satisfactoria. Simplemente a veces no va a coincidir con nuestros deseos, pero siempre podemos confiar que lo que pedimos al Señor va a tener una respuesta positiva. Positiva en el sentido de que va a ser la mejor respuesta, así no estemos de acuerdo con ella. Pasamos a la siguiente virtud. La siguiente virtud es la mansedumbre. Y me gusta mucho siempre definir la mansedumbre con un ejemplo de un caballo, o la comparación, mejor dicho, de un caballo brioso, un caballo salvaje, que es domado. Ese caballo es domado y él mantiene la misma potencia del caballo salvaje. Él mantiene la misma fuerza, él mantiene la misma velocidad, el mismo ímpetu, pero ahora está domado. ¿Qué quiere decir? Esas virtudes, esas características importantes están sujetas, están bajo una sumisión. La persona mansa, el Señor nos dice que aprendamos de Él, que Él es manso y humilde. Y Él dio ejemplo. El Señor como Dios hubiese hecho lo que Él quisiera, mas Él se sujetó para cumplir un plan, para darnos salvación. Él se sometió a las burlas, a los escarnios, a los escupitajos de aquellos que lo crucificaron, pudiendo con un chasquido así, como en la película de los Avengers, desaparecer a todos aquellos. Él lo podía hacer. Él es Dios. Él podía hacer lo que quisiera. Mas por amor, Él se sometió. Por amor a nosotros, Él se sometió. Y fue manso. Él se sometió a aquello porque había necesidad de que sucediera así. Es el ejemplo que debemos tomar nosotros. Nosotros debemos ser mansos. Así, pudiendo nosotros tomar acciones contra otra persona, debemos tener una actitud de mansedumbre. De eso se trata la mansedumbre, de que pudiendo hacer o tener las posibilidades de hacer algo, lo pongamos bajo sumisión para beneficio de todos. Finalmente tenemos entonces la templanza. ¿Y qué es la templanza? Es un dominio propio, o es el dominio propio, pero no como el resultado de un autocontrol, sino que es ese dominio propio producto de
una puesta a prueba de un dominio propio exigido por las pruebas, por la lucha, por las situaciones difíciles, pero que puestos bajo esa cobertura del Señor, puede dar fruto apacible, que es lo mismo que, o sea, un dominio propio que se obtiene, pero no por una voluntad humana, sino porque la acción del Señor en nosotros que produce que podamos poner en práctica ese dominio propio, sea sometido a diferentes eventualidades para ser entonces templado. La templanza es un dominio propio obtenido en el fruto, en la satisfacción de haber aprobado la prueba, valga la redundancia. Es como el metal de la espada que se somete al fuego para hacerlo más duro, más fuerte. Esa es la templanza. Tener la paciencia para esperar en la prueba de nuestro dominio propio, obteniendo entonces una cualidad superior que es la templanza. Entonces, la templanza podemos definirla como la puesta a prueba de nuestro dominio propio, saliendo librado, saliendo aprobado. Como dijo Job, que él sabía que después que pasara todo aquello, él saldría aprobado como el oro. Y bien, fíjense que después que el Señor, a través del hermano Pablo, da esta enseñanza y habla y nos expone, cada uno nos dice, nos cita cada uno de estos atributos, cada uno de estas virtudes que componen el fruto del Espíritu. Él dice, contra tales cosas no hay ley. O sea, no hay nada que pueda contra tales cosas. Fíjense que Romanos 7, 5 al 6 nos dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu Santo y no bajo el régimen de la ley. El Señor en nuestras vidas, fíjense la diferencia grande que hay. Por la ley, no estamos diciendo que la ley era mala, porque la ley fue un ayo que nos llevó a Cristo, pero la ley obraba o se trataba de cumplir ¿en qué? En la carne. Y la carne no podía. Por esa ineficacia es que fue necesario que Cristo muriera. Porque nosotros, por nuestra propia fuerza, con esta carne, no podemos cumplir la ley. Entonces nos hacíamos esclavos de ella. Ahora, en el Espíritu, viviendo en el Espíritu, sí podemos entonces ahora vivir en esa ley del Espíritu que da fruto manifestado en estas virtudes. Ahora, ¿por qué ahí sí? Porque la obra no es nuestra, sino del Señor. Nosotros lo que hacemos es ponernos bajo la disposición, bajo el Espíritu, bajo la dirección del Espíritu, para que entonces el Espíritu Santo sea el que obre en nosotros. Por nuestras propias fuerzas no lo vamos a hacer. Estas virtudes son exclusivas de hombres que están regenerados. Nadie puede tener amor, templanza, fe, mansedumbre, todas esas cosas en la carne. No, Señor. Es imposible, porque es el Espíritu Santo quien da esa facultad al hombre. Es por ese Espíritu que vivimos bajo ese régimen nuevo, bajo esa nueva ley, que es la ley del Espíritu Santo. Y es el Espíritu entonces el que produce eso, el que produce el querer como el hacer según su buena voluntad. Entonces, hermanos, debemos estar alegres, contentos de que es Él el quien obra en nosotros. ¿Qué debemos hacer nosotros? Sujetarnos entonces a esa nueva ley del Espíritu, sujetarnos al Espíritu. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hemos dicho muchas veces. Oración, comunión, la palabra, el testimonio, vivir una vida cristiana como el Señor quiere que vivamos, sujetos a Él, haciendo su voluntad, deponiendo nuestro yo, nuestro ego, nuestras apetencias, dejándolas a un lado
y tomando al Espíritu en nuestras vidas, tomando todo lo que Él nos da, viviendo una vida de santidad, permitiendo que Él obre en nuestras vidas para cambiarnos y transformarnos. Finalmente dice Gálatas 5:18, si sois guiados por el Espíritu, ya no estás bajo la ley. O sea, esas cosas, esa ley que no me permitía disfrutar la vida plena en el Señor, ya yo no estoy bajo esa ley porque estoy ahora bajo el Espíritu. Y ahí depongo de todo mi ser. Y es Él el que obra. Es Él el que guía. Y una cosa muy importante. Si usted dice que está bajo el Espíritu, nunca va a tener o no va a haber las manifestaciones de la carne. Esas obras de la carne no van a estar en usted en la forma en que estudiamos la semana pasada. Si usted está bajo el Espíritu, van necesariamente a ser manifestados estas virtudes en usted a través o como el fruto del Espíritu. Entonces, estando así, una vida guiada por el Espíritu, libre de todos esos impulsos, o mejor dicho, no sujetos o no manejados por los impulsos de la carne, nos va a llevar definitivamente a que demos fruto, a que el fruto del Espíritu se manifieste plenamente en cada uno de nosotros. Y esas virtudes van a irradiar por donde estemos, por donde pasemos, en donde habitemos y estemos. Todas esas virtudes van a ser manifiestas y debemos desearlo con todo el corazón. Para eso, sujetémonos al Señor y lograremos entonces vivir la vida cristiana que el Señor quiere que nosotros vivamos. El Señor me los guarde, el Señor me los bendiga y nos vemos en la próxima semana.